Pero para entender más de lo que ha sucedido, de este terremoto en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, que llega hasta su cabeza, estamos con Renzo Bambarén, él es periodista de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, para tratar de descifrar y explicarle a todas las personas que nos están viendo ya a esta hora qué es lo que sabemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Así es, una mañana agitada, muy movida. El Ministerio Público prácticamente ha implosionado, ¿no? Porque desde dentro mismo es que se están siguiendo nuevas investigaciones. Y lo curioso y paradójico que es que este equipo especial de fiscales que fue creado por la propia Patricia Benavides ha terminado investigándola a ella, ¿no? Claro. Ha terminado con un caso que lo tenían reservado y que hoy se conoce, hoy sale a la luz, que va contra ella y sus asesores, ¿no? Claro. Acá se ha utilizado un poco la figura del agente especial. Ok. Es una figura, digamos, muy distinta a la que se conoce del colaborador eficaz, etc. La confesión sincera, no tiene nada que ver por ahí. Es una figura, por decirlo en simple, de un infiltrado. Es un espía. Un espía, una persona que tiene acceso a determinados círculos, digamos, donde se está cometiendo algún ilícito y de pronto decide colaborar con la fiscalía sin que esta persona esté, digamos, cometiendo algún delito. Simplemente... Es como que se infiltra para que parezca que está cometiendo el delito, pero en verdad está recabando información. Algo así, un topo, por así decirlo, ¿no? Conoce información, tiene acceso a información y la va transfiriendo a la fiscalía mientras ellos van investigando. Okay. En este caso, digamos, no se conoce la identidad, obviamente, por la protección de este agente especial, pero si leemos los chats, las conversaciones, podemos inferir un poco que podría tratarse de una persona que está en el círculo legislativo, digamos, en el Congreso, alguien que puede estar en ese entorno, porque si revisamos los detalles, Jaime Villanueva, por ejemplo, le pide a esta persona citas con congresistas, ¿no? Entonces podríamos deducir un poco que es alguien que tiene acceso a congresistas, el entorno legislativo. Por la captura de los chats. Además, si tú ves qué nombres figuran, es la persona que no los está enviando, pues, ¿no? Porque claro, tu nombre, el que escribe nunca sale su nombre. Claro, claro. Por eso es un poco para tener contexto de cómo llega este material y además porque los chats... Tú los tienes, de repente sí, vamos a ir compartiéndolos. Vamos a irlos viendo. Los chats son la principal fuente de información de esta detención que se ha dado hoy y este allanamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos chats encontramos sobre todo cómo trabaja Jaime Villanueva, el principal asesor de Patricia Benavides. Y acá vamos a leer un poco sobre cómo él ha estado, digamos, haciendo un lobby para la designación del defensor del pueblo, ¿no? ¿Y por qué le interesaba el defensor del pueblo, en teoría, digamos, dentro de las investigaciones, a la fiscal de la Nación, ¿no? Acá, por ejemplo, este primer chat, ¿no? A ver, dice lo que se ha resaltado, ¿no? Esta es la estrategia. Eligen a Josué, pero quien presidirá la Junta Nacional de Justicia es el Tribunal Constitucional y Delia entrará como miembro. Esto me han dicho. ¿Qué? ¿Quién Delia? La gente habla mucho. Sí, pues, Portero cambió a Verde, tenemos defensor. Ahora falta la Lagarta con los mismos votos, contundente. Entiéndase, Lagarta es la manera en que llamaban a Zoraida Ábalos. Entiendo, se desprende que sí, ¿no? O sea, pero para entender un poco acá, cuando se habla del defensor del pueblo, es que el defensor del pueblo, digamos, según la norma de la Junta Nacional de Justicia, es quien preside la comisión que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, el interés acá en designar a un defensor del pueblo, digamos, con determinadas afinidades, de repente a los intereses del asesor Villanueva y de la fiscal Benavides, lo que se presume es que había un afán o un interés por tener cierto control desde ese lado. E interesante porque, de alguna manera, Josué Gutiérrez es propuesto por Perú Libre, el partido del expresidente Pedro Castillo. Entonces, ¿Villanueva tenía alguna afinidad con Pedro Castillo? ¿Había un vínculo por ahí con Perú Libre? Por ahora no está claro eso, pero lo que sí se desprende, digamos, ya del grueso de la investigación, es que en un inicio había una preferencia por otro candidato. Ah, ok. Pero que en el camino, digamos, fueron acomodándose y deciden ir por Josué Gutiérrez. O sea, no es que fue la primera opción. No fue la primera opción. Okay. Digamos, todo esto aún está en investigación. ¿Y quién es Delia? Delia, aquí hablan aparentemente de una persona, que no se tiene el nombre completo, pero que entraría como miembro al Tribunal Constitucional. Falta un miembro. Exacto. Y que podría presidir, ¿no? Pero ya, digamos, hay acá un plan más a futuro de lo que simplemente aquí se ve. Ahora vamos a un segundo chat donde lo que, digamos, se desprende y que parece relevante es donde Jaime Villanueva dice con claridad, ¿no? Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. O sea, era un tipo totalmente empoderado, digamos, que tenía facultades
plenas como asesor mano derecha de la fiscal Benavides. O sea, estaba autorizado para tomar su nombre. Exacto, ¿no? Y acá es donde desprendemos un poco que el interlocutor podría ser alguien del entorno legislativo, ¿no? El agente especial, digamos, ¿no? Dice, por otro lado, nos podría sacar una reunión con Nano por el tema del proyecto de ley que Abel le habló ayer sobre la Junta Nacional de Justicia. Este es el momento de ir por todo. Nano Guerra García, entiendo. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, si le pide un favor, uno más o menos desprende esto que conversamos, ¿no? Ahora, tenemos un tercer chat donde, digamos, las intenciones, las manifestaciones sobre el control de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, quedan más evidentes, ¿no? Acá lo resaltante es que dice, estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible, pues lo que está en juego es algo mucho más importante inclusive que la misma Defensoría. Como sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo y como la FN lo mencionó en su discurso, existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje de ser fiscal de la nación y los caviares retornen a controlar el MP. Pero bueno, en fin, acá lo grave es que el Ministerio Público es una entidad autónoma y acá más bien al asesor principal de la fiscal de la nación vemos a un tipo muy politizado, ¿no? Vemos a un tipo con claras convicciones políticas y que, digamos, mueve las fichas en torno a sus convicciones políticas, lo cual no es lo ideal. Y en esa última línea, además, es importante cuando dicen, no, si la Junta Nacional de Justicia la suspende por antigüedad, recordemos que ella tenía, la fiscal Benavides le abre la Junta Nacional de Justicia una investigación. Entonces, en caso de ella fuera suspendida por antigüedad, le correspondía a Zoraida Ábalos ser la nueva fiscal de la nación y eso significaría el retorno del vizcarrismo al Ministerio Público. Por eso es que le dicen en parte lagarta, ese es el título porque está asociado a este apelativo que también utilizan para Martín Vizcarra. Entonces, la intención de anular a Zoraida Ábalos, según lo que se lee en este chat, era de que en caso sea suspendida Patricia Benavides, no pueda recaer sobre ella. No pueda tomar el control de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y ahí resalta al final para rematar. En este contexto, es importante que el defensor, quien preside la comisión que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia, ¿no? Si se queda la señora que está ahora, la nueva Junta también estaría tomada por los caviares. Como te digo, acá lo más resaltante es que, a ver, el Ministerio Público, digamos, tiene un coordinador parlamentario, puede tener intenciones en el Congreso para el bien de su institución, ¿no? Digamos, que se lleva más presupuesto para la institución, por ejemplo, esta ley que perjudicaba la norma de colaboración eficaz. Pero si tenemos intenciones o unos lobbies que buscan politizar el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir el delito, perseguir el crimen en el país, pues claro, se tergiversa toda la institución, ¿no? Y ahora ocurre lo que ocurre donde pareciera, según lo que conocemos, que aparentemente las investigaciones contra congresistas habrían sido utilizadas como una moneda de cambio para conseguir apoyo político, ¿no? Que ya es la perversión total, digamos, de la institución, ¿no? Y en nombre de las ideologías, porque al final te dicen no, para que no se aprovechen los caviares y no entre el vizcarrismo, después mencionas seguramente la DBA, y en medio de los apelativos, el fondo es buscar enquistarse en el poder y utilizar cualquier recurso emotivo para convencer a una persona de que vote de una u otra manera, porque en el fondo lo que querían es quedarse, hacerse del poder. Claro, es una pugna de poderes. No es porque les importe el país, la nación, el bien común, no. ¿Qué es lo que digamos, decepciona de una institución tan importante en la sociedad como es el Ministerio Público? Que, digamos, hemos tenido casos relevantes como los que se han seguido contra expresidentes, altos funcionarios, y ver ahora que, digamos, hay convicciones políticas detrás que quedan al descubierto realmente es grave, ¿no? Muy grave y creo que en ese contexto debiera entenderse la magnitud de todo lo que estamos pasando ahora, ¿no? Cómo los fiscales como José Domingo Pérez salía a decirlo, no tiene garantías para ejercer sus labores, ¿no? Claro. Tenemos más chats que podemos seguir viendo. Interesante recalcar lo que nos habías contado, que esto funciona bajo la figura de agente especial. Es como que en este grupo de WhatsApp, este chat o este grupo de coordinadores tenía un topo. Exacto. Un topo que recopilaba información y la compartía. No es que les han hackeado el WhatsApp, no es que al recogerles los celulares, en esta intervención han descubierto esto. Es alguien que en todo momento le pasaba información al equipo especial. Así es. La diferencia, por ejemplo, con el colaborador eficaz es que el colaborador eficaz
entrega información, pero admite que hizo algo ilícito. Okay. El agente especial que está infiltrado no ha hecho nada ilícito, pero colabora, ¿no? Colabora con las autoridades. Ahí están, más. Aquí vamos con los chats. Estos son un poco sobre la discusión que hay en torno a la destitución de Zoraida Ábalos, ¿no? Acá lo más resaltante, donde Jaime Villanueva habla con el agente especial, dice: he hablado con algunos y conseguido a Somos, en alusión a Somos Perú, Cordero y los 4 niños. Revilla de Fuerza Popular me coordinó esas reuniones. Cordero Jontay. En alusión, no sé si... No sabemos a cuál de los dos, pero claro, se supondría que es alguno. Pati Chirinos dice que ya tiene al bloque magisterial. Faltaría PL, Perú Libre, ¿no? Entonces, acá vemos cómo hay un manejo, un teje y maneje muy claro de la negociación buscando política. El defensor del pueblo. Claro, no, aquí para la sanción a Zoraida Ábalos. Para la sanción a Zoraida Ábalos, ¿Okay? ok. Se están, digamos, contando los votos para que en el Pleno se apruebe la sanción a Zoraida Ábalos. Perfecto. Aquí hay otro chat, ¿no? Ya hablamos con PL, Vladi, Perú Libre, ¿se entiende? Bloque Magisterial y Luna. Que Podemos. De Podemos. Hoy Luna y Bloque, que si PL, Perú Libre, apoya, él también. Yo mismo he hablado con él hoy. Entonces, acá vemos claramente al señor Villanueva vociferando cómo es que él está consiguiendo votos para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Una función que no tiene absolutamente nada que ver. En general, el lobby, uno podría decir, bueno, ¿cuál era la intención, el interés o cuál sería la motivación de un asesor de la fiscal de la Nación de promover una sanción contra otro fiscal supremo? ¿Cuál sería el beneficio para el Ministerio Público? ¿Por qué estaría haciendo lobby? ¿Cuál sería la explicación lógica menos delictiva para poder entender su interés en un tema que no tendría nada que ver con él? No es presupuesto, no es una ley que lo perjudica, no tendría nada que hacer viendo ese tema. Así es, o sea, tampoco se trata de satanizar el lobby es permitido, pero claro, para cosas que se manejen dentro de lo institucionalmente enmarcado, dentro de lo legal, ¿no? Pero cuando se utiliza el lobby para, digamos, pervertir toda esta situación, claro, para atacar a, tal vez, qué sé yo, rivales políticos o obtener más poder, porque también es una pugna de poder, claramente acá hay indicios de los delitos que ahora investiga el equipo especial, ¿no? Tráfico de influencias y organización criminal. Ok, entonces ahora, seguimos leyendo. Sí, tenemos otro chat. Jaime dice, ¿no? Yo mismo he hablado con él hoy, que apoyará. Una pregunta, tenemos a los de APP, ¿verdad? Me dijiste que esa era una coordinación de partido a partido. O sea, él sigue recabando votos, ¿no? Pero acá también nos sirve para darnos cuenta un poco esto que te mencionaba, de que el agente especial, digamos, es del entorno parlamentario, ¿no? Claro. O sea, se siente que es alguien que conoce, que maneja. Porque además le van dando como que todos los detalles de los grupos, de los votos, de quién es, quién no. Y interesante cómo terminan mencionando a todos los partidos políticos, ¿no? Terminan mencionando una persona vinculada al Ministerio Público, asesor de la fiscal de la Nación, preocupado, ocupadísimo, dedicado a que sancionen a una fiscal suprema. ¿A qué se entiende esa motivación? Porque ahora escuchábamos a un congresista en una de las declaraciones en el Parlamento, porque de pronto no aparecen, no se han desaparecido varios, pero uno decía, habían rumores, sí, de que estaban buscando, que estaban presionando. ¿Por qué no lo dijeron en su momento? Elvi Vergara lo dijo, y ahora Acción Popular, ¿por qué no lo dijeron en su momento? Oye, nos está llamando el asesor de la fiscal de la Nación a que votemos de tal o cual manera. ¿Qué vela tenía en ese entierro el señor Villanueva? Claro. De hecho, cuando ya estalla todo, es ahora que muchos empiezan a alinearse, ¿no? al lugar, digamos, que les conviene. Pero Elvis Vergara hacía un apunte interesante, ¿no? Él decía, recuerden que el 15 de junio se archivó una denuncia constitucional, pero 2 semanas antes se había votado la inhabilitación contra Zoraida Ábalos. Entonces, acá ya uno empieza a pensar, uno empieza a verlo, digamos, en su justa medida, y sí levanta sospechas de que se estuvieran negociando denuncias constitucionales, investigaciones, por favores políticos, presuntamente, a la fiscal de la Nación, ¿no? Vamos con el siguiente wall. Estoy viendo justo la inhabilitación también, ¿no? Quienes votaron, el panel de votación de quienes votaron, a 70 congresistas votaron a favor de la inhabilitación, y la tesis fiscal habla de que ¿cuántos congresistas estarían vinculados a esta red? Todavía no está determinado totalmente, pero ahora en el siguiente vemos un documento interesante
Mira, esta es la estructura que ha planteado preliminarmente la investigación fiscal, ¿no? ¿Por qué se habla de organización criminal? Porque el delito de organización criminal es muy simple. 3 personas o más que estén cometiendo un delito sostenido en el tiempo. Entonces, tenemos lo que antes acá, se decían asociación ilícita para delinquir. Claro, claro. Y acá tenemos a 4 personas, liderados por Patricia Benavides, Abel Hurtado Espinosa, que era el coordinador parlamentario, Jaime Villanueva, que es el protagonista de estos chats, y Miguel Ángel Girao, que es otro asesor, ¿no? Ahora, estas 4 personas, ¿qué delito presuntamente habrían estado cometiendo? Tráfico de influencias, ¿no? Entonces cumple para que pueda utilizarse la figura de organización criminal. Y cuando me mencionabas la cantidad de congresistas, Lorena, ahora vamos al siguiente bol. Dentro de estos chats se han encontrado varios archivos que mandaba Jaime Villanueva. Por ejemplo, había un archivo donde él había preparado un listado, una clasificación de congresistas según los procesos o investigaciones que tenían. O sea, había un detalle, un manejo de las investigaciones, incluso clasificados, ¿no? Niños 1, niños 2, niños 3. Acá vemos un montón de nombres. Niños 1 eran los vinculados a Sadagoray, a Pedro Castillo. ¿no? Eran los niños originales, digamos, claro, ¿no? Claro. Los 12 niños, los 12 apóstoles. Acá vemos a Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Ilich López, que incluso son mencionados en un chat. Y acá dice, ¿no? Congresistas investigados por la presunta comisión de organización criminal, tráfico de influencias, y el juez Juan Carlos Checli ha declarado fundado el requerimiento de deserraje, registro domiciliario y personal a los congresistas antes mencionados. O sea, estos congresistas tienen investigaciones con la fiscal de la Nación. ¿Y esa ayuda de memoria para qué lo tenía? ¿Se lo pasó a alguien en este WhatsApp? Claro, lo pasa a la gente especial, ¿no? ¿A la gente? ¿Y para qué? Hay una serie de documentos donde se ve que incluso hasta un borrador de una resolución legislativa pasa a Jaime Villanueva. O sea, claramente era alguien que se sentía empoderado, con capacidad de manejar lo que podía pasar en el Congreso. Y trabajaba también, digamos, su plan político, clasificando los nombres de los congresistas según los procesos o investigaciones que tenían, ¿no? Lo cual resulta más curioso y es un elemento fuerte como para vincularlo a él con todo esto que ahora se plantea. Bueno, los nombres están ahora los pueden ver en pantalla, pero son principalmente congresistas de Acción Popular, del Bloque Magisterial, de Perú Libre, quienes están involucrados, ¿no? Tenemos bastantes nombres, 2, 4, 5, 6, por lo menos 30 nombres, ¿no? Más o menos. 44 contaba. 44. Mira, he llegado a contar así rápido, seguramente me he equivocado en algo, pero son 44. Niños 1, que era el grupo, digamos, de los que eran vinculados a Pedro Castillo. Niños 2, donde se menciona además, ¿no? Organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, sustento en la resolución de marzo del 2023, fundado pedido de deserraje, registro domiciliario y personal a los congresistas antes mencionados. Y aquí ya, congresistas denunciados por la ciudadana Liz Giovanna Liberian Valencia por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, el prófugo ministro de Transportes. Claro, entonces ya esto sí levanta la sospecha de, digamos, la Fiscalía de la Nación, que es la competente de investigar congresistas, si sus investigaciones las hacía, digamos, de manera correcta, como debieran hacerse hasta el final, hasta llegar a la verdad, o si en verdad se negociaba un poco y se jugaba ahí dependiendo del apoyo que ellos estén buscando en el Congreso, ¿no? O sea, de alguna manera, sin que eso le quite responsabilidad a los congresistas de lo que hacen o dejan de hacer, porque sabemos que la verdad este Congreso ha dejado mucho que desear, podría verse como una espada de Damocles que tenían encima algunos congresistas para verse presionados para votar de una u otra manera. Y eso es nuevo, porque recordemos que antes los protegía la inmunidad parlamentaria absoluta. De allí que nunca podían ser investigados, prácticamente podían cometer un delito en el momento y no pasaba absolutamente nada. Así es. Y Lorena, un punto que a mí me parece resaltante es como desde el 2021 hasta ahora, 23, casi 2 años, 3 años de Congreso, hay un grupo de parlamentarios que primero es vinculado como quienes le hacían favores a Pedro Castillo. Claro. Y ahora sale una sospecha de que le hacen favores a la fiscal de la Nación, ¿no? Claro. O sea, digamos, están buscando favores para dar sus votos y, o sea, fueron elegidos para eso, para hacer favores a autoridades y dar sus votos, ¿no?
esto es una investigación, claro, todo se maneja dentro de lo presunto y hasta que se concrete o se realmente pruebe que habían favores de por medio para intercambiar votos. Pero son los mismos nombres de Acción Popular que están vinculados nuevamente a un intercambio de favores por votos, ¿no? Claro, pero aquí entramos a un pequeñísimo problema. Acá tenemos una lista de más de 40 congresistas. Los congresistas sí ya no tienen inmunidad parlamentaria total, pero para ser requeridos por los actos fiscales, judiciales, necesitan que lo haga la fiscal de la Nación. No lo puede hacer la fiscal Marita Barreto, lo tiene que hacer la fiscal de la Nación. Y es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la que en estos momentos está llamada en la tesis fiscal como la líder de esta organización criminal. Entonces, prácticamente ya les ha avisado a todos estos congresistas, desaparezcan todo, claro, porque de acá que les caiga el requerimiento de la fiscal de la Nación puede no llegar nunca. Y de hecho lo que ya ha llamado la atención es que todo empezó esta madrugada cuando sale la destitución de la fiscal Marita Barreto, pero la fiscal de la Nación también pasó toda la madrugada en sus oficinas que hoy están siendo intervenidas, ¿no? Claro. Entonces, quedan dudas de si se encontrarán elementos. En su momento, Chávarri, cuando también venía a ser destituido y todo, hubo toda una discusión sobre por qué ingresó a la oficina, a la hora que ingresó, y incluso habían los videos de las cámaras de seguridad respecto a si se llevaban cajas, si salían materiales o no. Claro, que ese fue otro caso realmente terrible, ¿no? Porque intervino, incluso ingresó a una oficina lacrada, lo cual es ilegal, ¿no? Pero en este caso las cosas recién empiezan. Digamos, el tema ha sido escandaloso porque, como mencionaba al inicio, es como una implosión dentro del Ministerio Público, fiscales investigando fiscales, y la cosa parece que pudiera ir más grave porque recordemos que la Junta Nacional de Justicia aún puede tomar decisiones, la Junta de Fiscales Supremos también puede tomar decisiones. Entonces todo esto va a ir cambiando con el lapso del tiempo, de los días, y habrá que estar atentos para ver esta crisis institucional que está viviendo el Ministerio Público, ¿no? Me sorprende además, en el caso de los congresistas, no que están mencionados directamente, ahí se puede entender que vayan con más cautela en sus declaraciones o no den ninguna, pero en algunos que no están mencionados o que en todo caso eran grandes defensores de las autoridades, cuando en realidad todos los políticos siempre tienen sus intereses, incluso cuando están en las más altas esferas del poder. De ahí, de inmolarse por un político, nunca de verdad es una excelente idea. Pero en todo caso me sorprende cómo ante estas revelaciones muchos dicen, no, paciencia, esperemos, no saquemos conclusiones, cuando otras veces por menos ya prácticamente condenaron a muerte a la persona. Y además que hay otras voces, como por ejemplo me sorprendió el congresista Eduardo Salguana, y Vergara también incluso mencionan que tenían dudas sobre la fiscal de la Nación, sobre su actuar, ¿no? Pero nunca lo dijeron antes, ¿no? Y ahora digamos que explota, claro, un poco toda la situación, ya un poco se empiezan a mover dentro del mapa político para ver si se desmarcan o no de una figura que hoy está cuestionada con todo esto, ¿no? Hoy está cuestionada. Bueno, esos son los datos, esa es la investigación. Renzo nos ha ayudado aquí a entender un poco de qué va, cuáles son los elementos de convicción que ha tenido el equipo de fiscales para que se den estas 3 detenciones. Y finalmente vamos a ver qué sucede, porque siempre en esos días de detención preliminar suele quebrarse alguien y se acoge a la colaboración eficaz, decide hacer una confesión sincera, decide contar algo más que siempre termina aportándole al equipo especial. Vamos a estar muy al pendiente, Renzo, y imagino que sigue el trabajo de la unidad de investigación. Claro que sí. Gracias a ti, Lorena. No, muchísimas gracias. Dejamos a Renzo, pero seguimos con más información, más análisis. Estamos listos. Recuerda, no olvides suscribirte y compartir este video. En Latina Noticias tenemos mucho más contenido para ti.